El universo, en su vastedad y complejidad, siempre ha sido un telón de fondo para las preguntas más profundas de la humanidad. Desde los albores de la civilización, nos hemos maravillado ante el cosmos, buscando nuestro lugar en él y desentrañando los misterios de la existencia. En la era moderna, el auge de la tecnología y la física cuántica ha llevado estas indagaciones a un nuevo nivel, dando origen a una de las teorías más fascinantes y perturbadoras de nuestro tiempo: la hipótesis de la simulación. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La idea de que nuestra realidad podría no ser más que una sofisticada simulación computarizada ha ganado tracción en círculos científicos y filosóficos. Pensadores como Nick Bostrom, de la Universidad de Oxford, han argumentado que, dada la trayectoria del progreso tecnológico, es estadísticamente probable que las civilizaciones futuras, con capacidades computacionales inmensamente superiores a las nuestras, puedan crear simulaciones tan detalladas que los seres que habitan en ellas no serían conscientes de su verdadera naturaleza. Esta hipótesis se fundamenta en varias premisas clave. Capacidad computacional ascendente. Si la capacidad de procesamiento informático sigue creciendo exponencialmente, como lo ha hecho, eventualmente alcanzaremos un punto en el que podremos simular universos enteros con un nivel de detalle indistinguible de la realidad. Motivación para simular. Las civilizaciones avanzadas podrían tener diversas razones para ejecutar tales simulaciones: investigación histórica, experimentación social, entretenimiento o incluso la preservación de su propia existencia en un entorno virtual. Multiplicidad de simulaciones. Si una civilización puede crear una simulación, es probable que cree muchas. Esto significaría que el número de realidades simuladas sería inmensamente mayor que el número de realidades base, haciendo más probable que nuestra propia existencia sea una de esas simulaciones. La hipótesis de la simulación, que alguna vez fue un tema exclusivo de la ciencia ficción, ha comenzado a infiltrarse en el discurso científico serio. Películas como Matrix popularizaron la idea, pero el debate se extiende mucho más allá del entretenimiento. Argumentos desde la física. Discretización de la realidad. La física cuántica sugiere que la realidad podría no ser continua, sino discreta, como los píxeles en una pantalla. Fenómenos como la cuantización de la energía y el entrelazamiento cuántico podrían interpretarse como artefactos o errores en el código de una simulación. Límites de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, c, actúa como un límite fundamental en nuestro universo. Algunos teóricos sugieren que esto podría ser una limitación impuesta o un techo de bits en una simulación, similar a los límites de procesamiento en un programa de computadora. Constantes fundamentales. La aparente sintonización fina de las constantes fundamentales del universo, como la constante gravitacional o la masa del electrón, para permitir la vida y la complejidad, es un enigma. Si nuestro universo es una simulación, estas constantes podrían ser simplemente parámetros ajustados por los simuladores. Problema de medición en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, una partícula no tiene una posición o momento definido hasta que es observada. Esta indeterminación podría ser una forma de optimización computacional. El universo solo renderiza lo que es necesario en el momento en que se observa, ahorrando recursos. Argumentos filosóficos y lógicos. Argumento del zoo cósmico. Si existen civilizaciones avanzadas, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de ellas? Una explicación podría ser que estamos en una simulación y los simuladores han optado por no interactuar con nosotros o por limitar nuestra percepción. El problema de la primera causa. La hipótesis de la simulación no resuelve el problema de la primera causa, o quién creó a los simuladores. Sin embargo, ofrece un marco para entender cómo podría surgir la complejidad en un universo. La dimensión espiritual plantea preguntas intrigantes que se entrelazan con la hipótesis de la simulación. Si nuestra realidad es, de hecho, una simulación, surgen profundas implicaciones sobre nuestra conciencia, nuestro propósito y el significado de la existencia. En este contexto, podríamos considerar la conciencia como un software. Si lo que experimentamos es una simulación, entonces nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y percepciones podrían ser flujos de datos procesados dentro de esta arquitectura virtual.
Esta noción resuena con algunas tradiciones orientales que ven la mente como una ilusión o un velo que nos impide percibir la verdadera naturaleza de la realidad. En muchas filosofías espirituales se concibe la vida como una escuela en la que las almas se encarnan para aprender y evolucionar. Si nuestra existencia es una simulación, esta analogía cobra un significado aún más profundo. Podría ser que los simuladores nos hayan colocado en este entorno para observar nuestro desarrollo y para que aprendamos y crezcamos a través de experiencias diseñadas específicamente para nosotros. Conceptos como el karma y la reencarnación podrían interpretarse como algoritmos dentro de esta simulación. Las vidas pasadas serían instancias previas del programa y las consecuencias de nuestras acciones en una ejecución particular influirían en las siguientes. La cuestión del libre albedrío se complica en un universo simulado. Nos preguntamos si realmente somos agentes libres o si nuestras decisiones están predeterminadas por un código subyacente. Sin embargo, incluso en una simulación, la complejidad de las interacciones y el vasto número de variables podrían generar la ilusión o incluso la realidad del libre albedrío dentro de los parámetros establecidos. Además, para muchos, la idea de una simulación no contradice la existencia de Dios. Por el contrario, ofrece una nueva perspectiva. El programador o los simuladores podrían ser entendidos como entidades divinas que crearon este universo digital. Esto abre la puerta a reinterpretaciones de textos sagrados y concepciones sobre lo divino. La pregunta sobre el origen de los simuladores también surge. Si nuestro universo es una simulación, ¿qué hay de ellos? ¿Están ellos también en una simulación? Esta línea de pensamiento nos lleva a considerar una recursión infinita, un metauniverso, planteando finalmente la ineludible pregunta sobre la primera causa. En un contexto espiritual, esta cadena de simulaciones podría verse como diferentes planos de existencia, cada uno con su propio nivel de conciencia y propósito. Dale like, suscríbete y comparte. Las implicaciones existenciales y éticas de aceptar que vivimos en una simulación espiritual son profundas y multifacéticas. Al considerar esta posibilidad, nos vemos obligados a replantear el propósito de nuestra existencia. Si nuestra vida es parte de un experimento o una lección, surge la pregunta sobre cuál es nuestro papel en él. Esta reflexión podría inspirarnos a vivir con mayor conciencia, buscando significados más profundos que las superficialidades cotidianas y reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto significativo, incluso si éste se manifiesta dentro de un sistema mayor. Además, la naturaleza de la realidad se torna compleja. La distinción entre lo real y lo simulado se vuelve borrosa. Si las experiencias dentro de la simulación son indistinguibles de las vivencias en una realidad base, ¿qué importancia tiene realmente esta distinción? La realidad, en este sentido, se define por lo que experimentamos, independientemente de su origen. Asimismo, surgen consideraciones éticas para aquellos que podrían ser los simuladores. Si llegamos a desarrollar la capacidad de crear simulaciones conscientes en el futuro, nos enfrentamos a preguntas cruciales sobre nuestras responsabilidades éticas hacia las entidades que creamos. ¿Sería moralmente aceptable someter a estas entidades a sufrimiento si son conscientes? Estas cuestiones nos instan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y los valores que sustentan nuestras acciones y decisiones. En última instancia, el reconocimiento de una posible simulación no solo transforma nuestra comprensión del propósito y la realidad, sino que también nos desafía a reconsiderar cómo interactuamos con todo lo que nos rodea. A pesar de su atractivo intelectual, la hipótesis de una simulación enfrenta críticas y desafíos significativos. Uno de los argumentos más contundentes es la falta de evidencia concluyente. Aunque se han señalado anomalías en la física, estas no constituyen pruebas irrefutables de que vivimos en una simulación. Podrían ser simplemente características de una realidad que aún no comprendemos en su totalidad. Además, la hipótesis no resuelve el problema de la primera causa. Si estamos dentro de una simulación, surge la pregunta de quién simuló a los simuladores, lo que puede llevar a una regresión infinita sin una respuesta definitiva. El escepticismo también juega un papel importante en este debate. Muchos argumentan que la hipótesis de la simulación es innecesariamente compleja. Según la navaja de Ockham, entre explicaciones competidoras, la más sencilla es probablemente la correcta.
En este sentido, la idea de que simplemente existimos en un universo base resulta más accesible y menos complicada. Por otro lado, existen alternativas filosóficas como el idealismo, que sostiene que la realidad es fundamentalmente mental o consciente. Filósofos como George Berkeley han planteado que ser es ser percibido, sugiriendo que la realidad no es un programa sino una manifestación de la conciencia. Otra alternativa es el panpsiquismo, que postula que la conciencia es una propiedad fundamental del universo y no solo una cualidad emergente de cerebros complejos. Si consideramos que la hipótesis de una simulación pudiera ser cierta, esto tendría profundas implicaciones para nuestro viaje espiritual. El concepto de despertar o iluminación podría adquirir un nuevo matiz. No solo implicaría comprender nuestra verdadera naturaleza espiritual, sino también tomar conciencia de nuestra pertenencia a un sistema más grande, una matriz que subyace a nuestra existencia. Las prácticas espirituales como la meditación y el yoga buscan trascender la ilusión de la realidad material y conectarse con verdades más profundas. En el contexto de una simulación, esto podría interpretarse como un intento por desentrañar el código, buscando comprender los principios que rigen nuestra existencia. Además, si consideramos que la vida es una simulación diseñada para el aprendizaje, el sufrimiento y los desafíos podrían ser parte del currículo. Al igual que en un videojuego donde los niveles difíciles promueven el crecimiento y desarrollo de habilidades, desde esta perspectiva, el dolor y las adversidades se convierten en oportunidades para evolucionar. La conexión con otros jugadores en esta simulación refuerza ideas de interconexión y unidad presentes en muchas tradiciones espirituales. Nuestras acciones y experiencias están entrelazadas de formas que apenas comenzamos a entender. Por último, el objetivo final de muchas sendas espirituales es liberarse del ciclo del nacimiento y muerte, samsara, y alcanzar una realización con lo divino. En este contexto simulado, esto podría significar escapar o trascender la simulación misma, no físicamente, sino mediante una comprensión profunda de que nuestra verdadera identidad va más allá de los límites del programa en el que estamos inmersos. La hipótesis de la simulación, ya sea que la consideremos una posibilidad real o una provocación filosófica, nos invita a una profunda introspección. Nos empuja a cuestionar la naturaleza de la realidad, el propósito de nuestra existencia y nuestra relación con lo trascendente. Independientemente de si vivimos o no en una simulación, las preguntas que plantea son universalmente relevantes. Nos obligan a examinar la forma en que interactuamos con el mundo, con los demás y con nuestro propio ser. Nos desafía a buscar significado, a cultivar la conciencia y a esforzarnos por comprender los misterios que nos rodean. El viaje hacia la comprensión de la realidad es continuo, ya sea que nos consideremos programas dentro de una vasta computadora, almas en un viaje evolutivo o simplemente seres humanos que exploran un universo fascinante. La búsqueda de la verdad y el significado sigue siendo una de las empresas más nobles y esenciales de la humanidad. La matriz de la realidad podría ser un velo, un juego o un aula, pero en última instancia es el lienzo sobre el cual pintamos nuestra experiencia de la vida. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.